Punto número 2. Después de una terrible e insólita tempestad de insoportable fragor, que duró 57 siglos desde Adán, se han descorrido los densos nubarrones y aparece el bello sol, bañando todo en su alegre luz y templando a los ateridos cuerpos con su tenue y vivificante calor. A esa luz, las lágrimas de ayer amargas y quemantes, el fuego del amor las purificó y se limpiaron en el rescoldo que enterraban del odio. La pasión perdió el fuego negativo y la regularidad del positivo se graduó. Hoy esas lágrimas parecen y son perlas divinas que desean y buscan para su plácida vida el rayo de sol del amor en la justicia de las cosas. La justicia de las cosas está en las conciencias de los seres. Y no puede haber justicia mientras el hombre conoce propiedad individual, porque ésta es forzoso que desequilibre la armonía de la unidad, pero no puede el hombre alcanzar esa conciencia, en tanto es religioso, porque, como sentó el anciano 24, para ser religioso, es preciso ser fanático e ignorante. Hoy, que aún en vuestros corazones están los recuerdos de vuestras religiones, con la potente voz del cataclismo que renovará la faz de la tierra, que ya no conocéis, aunque la pisáis y os mantiene y es la misma, podéis y debéis comprobar, que, siendo religiosos, erais esas dos cosas, fanáticos e ignorantes. Deducid ahora en conciencia y sentimiento, si con esos dos baldones podía alumbrar el sol de justicia. Cuando empecé mi obra en el estudio de las religiones para buscar a Dios, al Dios que presentía, que lo encontré en el único asiento posible, en el espiritismo, senté en aquel libro el escándalo mayor para los religiosos. Aunque fueran los llamados espiritualistas, pues dije, que el espiritismo no quiere santos, quiere sabios, porque los sabios pueden ser santos, pero no son, ni pueden ser sabios los santos. Me refería y me refiero a los santos religiosos y veis que el anciano 24 dice que para ser religioso es necesario ser fanático e ignorante. No podía, pues, salir a la faz de la tierra el sol de la justicia, mientras se hacían santos, imágenes positivas del fanatismo y, de la ignorancia, y si hoy se descubre ese plácido y refulgente sol, es porque se condenó, quemó y espolvoreó las cenizas de esos santos, cumpliendo lo profetizado en Isaías para los dioses de palo, piedra, oro, barro y otros metales y aun los de carne y hueso, porque la ley no mira que sean los ídolos, son ídolos y basta para destruirlos, y sólo así se podía descubrir el sol de la justicia. Ideaban los hombres cuántos medios puede proponer la concupiscencia para oponerse a la salida de este sol, que no es otra cosa que el descubrimiento del espíritu, pero si pensaron que tolerar era consentir, se equivocaron por su ignorancia y fanatismo, eran santos, ídolos de carne y hueso manchados de concupiscencia. Pero el espíritu seguía su obra impertérrito e impávido, sin temor de mancharse sus vestidos con las forzosas salpicaduras del lodo y del carbón, hasta que la balanza marcaría fuerza suficiente para el triunfo de la ley de mayoría y aquí fue Troya. La balanza marcaba esa mayoría absoluta en el siglo XV de Jesús y se descubre la tierra de promisión y la toma el que fue mandado por Moisés, y ahora Moisés también era hombre y guerrero y batía, y vencía al bestia Borgia, al propio tiempo Galileo, con su péndulo, les descubre a los hombres que la tierra se movía y el dragón rugió, porque le había tocado la cadena al cuello y levantó la Inquisición para hacer pagar caro al pueblo de Israel, congregado, reconcentrado y fuerte como nunca en la raza hispan, que toma estas islas apartadas que aún no habían oído al profeta, para lo cual Moisés se había vestido de guerrero y se entretenía capeando al dragón, sin importarle que luego una traición lo levantara del cuello con una soga. Allá en Sinigalia, ya estaba la balanza de la ley con mayoría, pero la fuerza bruta, que tenía la furiosa minoría que hacía santos era terrible, y era preciso comerles esta fuerza,
A la par que se escarmentaban muchos y abandonaban a la ramera los 10 cuernos o los 10 reyes que sostenían la tiara o corona de la bestia, y ya veis que ningún rey le queda al pontífice, que es el falso profeta. Más habían puesto una afrenta terrible al mártir de los sacerdotes Jesús llamándolo Cristo, y era preciso y de ley que se presentara el anticristo para quitar esa carga nefanda e ese misionero. Porque el Cristo es el dragón que cabalgó en la bestia 666. Tomada, pues, la tierra de promisión, o sea la América del Sur, y descubierta al mundo, que entonces se creía que fuera sólo las tierras conocidas de Europa, y a la par mostrándoles que el mundo se movía, quedaba desmentida y quebrada toda la patraña religiosa. Y aunque levantara el dragón polvo en el agua y llenara la atmósfera de humo y cenizas de hombres quemados, la ley no cedía y el espíritu se abría brecha por todas las murallas dogmáticas y había de reducir a la anemia y la tisis incurable al dragón, y se ideó en los consejos de Sión, ponerle al dragón una solitaria en su organismo, que le comiese las entrañas, con tiempo preciso para la consunción, y esta solitaria sería el brazo fuerte y secreto del anticristo. Una vez que España, que era entonces y lo es hoy, el pueblo de Israel, transformado, progresado en la sabiduría, tenacidad, hidalguía y fortaleza, había tomado la tierra prometida para poblarla con su raíz vital, y el que había sido Moisés, había sido a traición ahorcado por sus vencidos Borgias, vuelve a Sión un momento de descanso, mientras prepararía las cosas para empezar a traer los progresos de la mecánica y las fuerzas. Allá en Sión, en los consejos del Padre, se creó la solitaria para hacerla entrar en el organismo católico y cristiano y desciende a la tierra y se hace hombre el Espíritu de verdad. Estando otros también preparados para formar los nudos de esa solitaria, de la que Xavier sería la fuerza toda, Ignacio, capitán español y vasco también, aparece fundando una compañía anticristiana, llamada Compañía de Jesús, dedicada a la instrucción y dentro de las entrañas de la bestia 666, le ha comido el alimento y la fuerza. Imponiéndose el Papa Negro al Papa Blanco y el Anticristo hecho hombre, ha vivido varias veces en la tierra, siendo jesuita, y dejando savia para destruir al Cristo lentamente, reduciéndolo a la impotencia por la tisis que le ocasionó el continuo comer de la solitaria. Este era el fin del cisma jesuítico, que lo ha practicado sin darse cuenta que era el brazo oculto del Anticristo, y aún se da el caso sarcástico de que el Papa Blanco Pío IX, que anuncia el nacimiento del Anticristo como hombre, encargó a la Compañía de Jesús su persecución y aniquilamiento y lo encontraron y lo tuvieron con ellos 18 meses, amamantándolo y sacándole el raquitismo originado por el trabajo, pues ese hombre, desde los 7 años trabajaba en las duras tareas del campo, cumpliéndose la visión del Apocalipsis, cuando el dragón persiguió a la mujer de parto, que no pudiéndole matar el hijo, le soltó tremendo chorro de agua para inundarlo. Y esa agua es el sílabus de Pío IX que condena hasta alentar por la libertad. Hay otro dato más sugerente y más sarcástico aún. El Anticristo traería como credo único el espiritismo, y aparecen los espíritus moviendo objetos, dando sorpresas en sus misiones, escribiendo y hablando. Y el mundo no puede ni de propio intento hacerse sordo y los escucha y los oye a los espíritus, y la imprenta imprime en sus moldes la nueva doctrina en el momento que el Anticristo asomaba como hombre y el dragón daba rugidos furibundos de excomuniones por el sílabus y aún echa el resto de su blasfemia haciendo parcial e irracional al Creador, en la declaración del misterio de la Inmaculada Concepción de María, pero corona esa blasfemia declarándose infalible el más falible y criminal de los hombres, no como tal, sino en lo que representa al dragón Cristo y la bestia 666 o religión católica, y es este el momento cuando los espíritus de luz se manifiestan para desmentir tales blasfemias. El pontífice sabe que ese es el credo traído por el Anticristo y quiere desmentirlo.
Para ello quiere contar con los sabios de la compañía de Jesús, y aquí está el poder de la ley inflexible de hacer sentir en todas formas lo que ha preparado a su fin. El pontífice, pues, encarga a los jesuitas el estudio del espiritismo. Para negarlo, los jesuitas lo estudiaron y en un opúsculo declaran que el espiritismo es tan verdad que solo pueden negarlo aquellos que se atreven a negar la verdad histórica. Y aunque todo esto era del más riguroso silencio, como todos los crímenes del cristianismo y del catolicismo, esa luz era demasiado fuerte para que la pudiera obscurecer los gruesos y negros muros del Vaticano. Inmenso buzón de crímenes, como lo llaman los espíritus, y aún, con todo ese secreto, un periódico, y por cierto, órgano católico, se descuidó y publicó las palabras arriba dichas, que el espiritismo es tan verdad que solo pueden negarlo los que se atreven a negar la verdad histórica. Y es que, como le dijo Jehová a Moisés, yo tengo el poder de endurecer el corazón de Faraón para que solo libertes al pueblo por mi fuerza, es decir, que el Creador no quiere favores de los dioses. Y aún lo confirma en Isaías, cuando éste se maravilla de que le dice, antes de estar de parto, parió hijo. E Isaías exclama ¿cómo puede ser esto? Y la contestación es rotunda, aunque enigmática, pues recibe, yo que hago parir, seré coartado. Ya veis, nadie ha podido coartar los decretos del Creador y se cumplen matemáticamente al centímetro, al gramo y el segundo. Hoy quedan todas las cosas cumplidas, el juicio hecho y desterrados los detractores y malversores, la tierra se renueva en su faz y se higieniza, y es cuando únicamente estaba mareada, la salida del sol de justicia y estaba predicho por él y, en Abraham así, los hijos de Abraham guardarán la palabra de él y hasta el día que escribiré mi ley y será mi luz entre todos, y contarán los tiempos por siglos de 100 años, y los siglos serán 36, desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá, y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre, que les darán mis espíritus. Ya lo veis, ni aun los israelitas tienen este secreto, porque era riguroso guardarlo y solo lo podía poseer el jefe del pueblo y se guardó en absoluto secreto hasta hoy, porque era el arma más preciada que el Padre entregaba a su representante investigador, legislador y juez. Hoy, pues, alumbra refulgente el sol de la justicia, que calienta por el sentimiento el corazón de los hombres, después de la epopeica y horrorosa tempestad que, si fue tremenda hasta Jesús, desde entonces ha sido agónica para todos, porque los hombres han querido vivir de la muerte, pero no pudieron hacer vivir a sus dioses quimeras, y era natural que, no pudiendo dar vida bajo cuerpos tangibles a sus pasiones, los hombres vivieran muriendo y la muerte sentara su reinado de fría agonía inacabable. Así, no podía alumbrar el sol de justicia, en tanto que los religiosos se empeñaran en vivir bajo el influjo de los dioses, que nunca han vivido, como nos lo ha demostrado el anciano 24.